Buenas tardes a todas, a todos. Estamos esta tarde de martes, pues nada menos, espero nos estén escuchando, esta tarde de martes 18 de marzo, que naturalmente pues era en la conmemoración de la expropiación petrolera. Pues ahora sí que tratando este tema que le pusimos ahí como título a nuestro tema de hoy, el petróleo en México, y yo pensaría mitos y verdades, ¿no? ¿Qué hay de este asunto del petróleo? Se nos dijo que en esta administración del gobierno del 2018 a la fecha, pues había cosas muy buenas que antes exportábamos. Recuerdo al presidente anterior, decía que era como si mandáramos naranjas a Estados Unidos y nos traían el jugo nos vendían, ¿no?, el jugo de naranja a Estados Unidos, que todo eso iba a acabar con esta cuarta transformación, porque bueno, el petróleo, creo, ¿verdad?, pero aquí tenemos un súper experto, pues es uno de los pilares, ¿no?, de la economía de nuestro país. Entonces se había desatendido las refinerías, en fin, había todo un caos, y ya con esta nueva administración del gobierno de la 4T, pues ya todo iba a ser miel sobre hojuelas. Inclusive también se compró, ¿no?, una refinería en Texas. Entonces, pues como ven que hoy, aparte de recordarles mi nombre, Angélica de la Cruz, estamos en nuestro canal CIP Tertulias, pues con un personaje muy experto en todo. Es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es su licenciatura en física. Luego ahí mismo en la facultad, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, pues tiene la maestría de exploración petrolera. Y luego, bueno, pues nada más se va a París, a la Sorbona de París, la universidad de allá, a tener otra maestría y doctorado sobre economía de la energía. Entonces, bueno, pues también me gustaría que él primero, si nos quiere comentar algunas experiencias laborales que ha tenido, donde ha participado, para que tengamos a lo mejor por ahí más claridad de quién nos va a hablar esta tarde, quién nos va a ayudar a entender cómo está funcionando ahorita el petróleo en una realidad que luego pues queremos tapar el sol con un dedo, pero que pues aquí los expertos, un hombre pues físico, economía de la energía, ingeniero en exploración de petróleo y más las experiencias laborales y demás, pues tiene la verdad, diríamos, más que absoluta, pues los datos más precisos sobre cómo está funcionando este tema tan importante, que no solo pensaría yo es conmemorar, no la fecha de la expropiación, sino que se ha hecho. Olvidémonos un poco, no por quitarles culpas a los gobiernos neoliberales, pero ahora en este gobierno progresista y demás, pues ¿qué se está haciendo con estas riquezas nacionales? Por favor, doctor Fluvio Ruiz Alarcón, que nos haces favor de visitarnos por segunda vez. La primera estuvimos también con un tema de energía hace como 2 años, y hoy, bueno, pues nos haces favor nuevamente de abrirnos un espacio en tu agenda, porque gente como tú es muy importante que nos apoye con todo su conocimiento y pues toda su experiencia. Por favor, doctor Fluvio. Muchas gracias, Angélica. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, en efecto, gracias a la generosa presentación de Angélica, amén de los estudios, quizá lo más relevante de mi currículum es que soy de Coatzacoalcos, pero bueno, agregaré algunas cosas más.
Yo he laborado fundamentalmente como asesor en el ámbito legislativo, fui varios años en la Cámara de Diputados, también lo he sido en el Senado de la República, participé como consejero profesional de Petróleos Mexicanos, fui miembro del Consejo de Administración de Pemex de 2009 a 2015, posteriormente fui asesor de 3 directores generales y en la actualidad me desempeño como profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y también escribo en algunas revistas y he redactado también algunos capítulos de libros. En fin, me he dedicado un poco a combinar la vida académica, la política, la legislativa, y sobre todo teniendo siempre al sector petrolero por mi propio origen. No solamente soy de una ciudad petrolera, sino que nací en el seno de una familia petrolera. Mi padre fue funcionario de Pemex, mi madre es jubilada de Pemex, yo mismo estudié la primaria en una escuela para hijos de trabajadores petroleros. Entonces pues he estado ligado siempre al petróleo, no solo como objeto de estudio, sino como parte esencial de lo que me he ido construyendo como persona. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Angélica. Pues bueno, precisamente digo, aparte de él estar ligado desde el nacimiento y familia y origen al petróleo, yo también por tema familiar, de parte de la familia del papá de mis hijos, conozco Nachital, Veracruz, Coatzacoalcos, también tengo unas amistades. Entonces, recordando hace muchos años cómo fue el auge, ¿no?, de esa zona petrolera y cómo se fue decayendo, pero también pensaría yo que por ahí, si tienes espacio de comentarnos el descuido en cuestión pues a la contaminación. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a la playa de Coatzacoalcos, pues eran unas bolas de aceite, ¿no?, en el agua del mar, y te hablo de 42 años atrás. Entonces, ahorita, que bueno, aquí nos va a él explicar, quizá no todo lo que queramos oír, pero ya habrá a lo mejor oportunidad que nos visite más adelante, se criminaliza o se sataniza mucho a las minas, la contaminación, pero pues todos los desarrollos tienen contaminación, aparte de muchas otras, no solo es el generar trabajo, como en lo de ahorita el Tren Maya y el interoceánico y demás, sino también todo lo que se mueve alrededor, no solo los empleos, contaminación, sino también pues otros, diríamos, otras áreas de oportunidad para delincuencia y demás. Entonces, claro, antes éramos otra sociedad un poquito diferente a la actual, pero también acá pues él mismo vio en su niñez y demás como eso fue un punto muy importante, ¿no?, de desarrollo, de comercio, de bonanza, y cómo pues ahora, después de varios años, varias décadas, pues fue declinando, ¿no? Pero actualmente él, precisamente que es de por allá, pues nos puede decir, con la actual gobernadora Rocío Nale, antes fue secretaria creo que de Energía, y bueno, antes fue diputada federal, pues ella, que también no es de Coatzacoalcos, pero es de otro lado, pero bueno, se inclinó por estar ahí y ahora es hasta gobernadora. ¿Qué ha hecho ella también en este aspecto de prevención a contaminación, sobre todo en estos tiempos tan graves que tenemos este colapso climático, y cómo se maneja esto de las energías, que en este caso el petróleo es una energía fósil, ¿no? Entonces ojalá que por ahí nos pueda el doctor Pluvio ayudar a entender a los totalmente analfabetas en estos temas, saber qué hay, ¿no?, qué hay de mito y verdad, cómo funcionan las políticas públicas, tanto en cuestión de energía, contaminación y pues en los recursos naturales como es el petróleo, que es tan importante, y sobre todo si realmente
es lo que se prometió, se dijo y se sigue diciendo en cuestión al petróleo, porque además recordemos por ahí que dicen que la gasolina no iba a subir, ¿no? Con estos gobiernos, que no iba a haber gasolinazos, y pues creo que siguen habiendo aumentos en esta parte de las gasolinas, que también pues, son lo que utilizan los transportistas, por lo cual suben los productos, en fin, las cadenas, ¿no? De valor, tal vez. ¿O qué opinas, doctor? Gracias. Bueno, gracias, Angélica. Bueno, yo quisiera, como dijeran los clásicos, empezar por el principio para entender mejor las circunstancias actuales. A mí siempre me gusta ir a hacer una remembranza histórica, y más en una fecha como esta, en la que justo estamos conmemorando un aniversario más, el número 87 de la expropiación petrolera. Nuestro país tiene una larguísima historia petrolera. El primer pozo productor, que aún sigue, por cierto, produciendo, ¿no? Aún se sigue extrayendo crudo del pozo La Pez, ubicado en Ébano, en San Luis Potosí, que empezó a ser explotado hacia 1901, en los primeros años del siglo XX, y desde entonces a la fecha se inicia esta historia petrolera con una singularidad. El régimen de Porfirio Díaz, para incentivar la inversión en materia minera, no solamente, bueno, la petrolera era muy incipiente, en México se conocían algunas chapopoteras naturales en la zona de Tabasco, en el sur de Veracruz, pero no era una industria todavía como tal hacia finales del siglo XIX, a diferencia de lo que ocurría ya en algunos lugares de Europa Central y sobre todo de Pensilvania. Se promulgó en 1884 la ley minera, que significó un cambio fundamental con la tradición que se había construido desde la Nueva España y en los primeros años de la vida independiente de nuestro país, según la cual la riqueza del subsuelo le pertenecía al soberano, ¿no? Originalmente el rey, después el soberano pues es el pueblo o la nación, y a contrapelo de esto, Porfirio Díaz emite una ley según la cual quien fuera el propietario del terreno también era propietario de lo que hubiera debajo de él. Entonces, con esa ley se empiezan a dar concesiones mineras y en particular también petroleras, y en 1901, como decía, se empieza la historia de este país. En los primeros años hay un crecimiento, hay la llegada de diversas empresas, las dos emblemáticas que seguramente todos hemos escuchado, la Huasteca Petroleum Company y el norteamericano Doheny, y el Águila, ¿no? de Whitman Pearson, británico. Estas dos empresas, hay otras, hay una empresa, quizás la tercera en importancia, que no era una empresa petrolera como tal, sino más bien, hoy diríamos, una empresa refinadora, la Sinclair Company, que se instaló en la zona de Tampico y norte de Veracruz. Estas empresas finalmente van logrando desarrollar la producción, que se va incrementando de manera sostenida en nuestro país, y eso provoca que el Estado empiece a fijarse en el sector. Venustiano Carranza impone un pequeño impuesto de 6 centavos por cada producido. Después crea lo que es la primera institución con la cual el Estado mexicano va a intentar regular el sector, que fue la Comisión Técnica del Petróleo, creada hace prácticamente 110 años. Mañana, 19 de marzo, se cumplirán 110 años de la creación de la Comisión Técnica del Petróleo, creada el 19 de marzo de 1915 por un decreto del entonces presidente Carranza, emitido desde el puerto de Veracruz, y que se le encomienda esta comisión a Pastor Rue, un ingeniero que jugará un papel muy destacado como diputado constituyente en 1917 por el distrito de Tehuantepec. Okay. Este es el primer esfuerzo del Estado mexicano. En 1917, como sabemos, en la constituyente hay diversos bandos. Curiosamente, en general tenemos la idea, por lo demás, muy sólida, ¿no? Con
bases sólidas de que la ala izquierda de los constituyentes pues eran los zapatistas, los villistas, ¿no? Heriberto Jara, Mújica. Sin embargo, en materia petrolera son los carrancistas. ¿Por qué los carrancistas? Porque los carrancistas eran más de ciudades, como Pastor Hue, que era Tehuantepec, está Luis Cabrera, Palavicini, en fin, y son ellos quienes ya para 1917 tienen buena idea de la importancia que va a tener el petróleo en las naciones. Y son ellos quienes impulsan las primeras redacciones en materia petrolera que se plasman en 1917 y que fundamentalmente recuperan para la nación la jurisdicción de toda la riqueza del subsuelo, y en especial hay una mención al petróleo. ¿Esto qué provoca? Esto va a venir a provocar un desfase una vez promulgada la Constitución del 17, porque en el sector las concesiones fueron otorgadas por el Porfiriato con esta ley minera impulsada por cierto por Jean-Yves Mantour y el famosísimo secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, y la Constitución del 17 pues está en contra, porque dice que esas riquezas del subsuelo es de la nación. Entonces hay un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? Que claro, no materializa esta nueva circunstancia constitucional, entre otras cuestiones porque hay una lucha de facciones, el Estado es lo que mi amigo Ariel Rodríguez Cuy, un gran historiador, denomina un protoestado todavía revolucionario, y no se concreta esta nueva realidad constitucional, se mantienen las concesiones, y eso es aprovechado para que al momento de firmarse los tratados de Bucareli en la década de los 20, a cambio del reconocimiento por parte de Estados Unidos del naciente Estado por revolucionario mexicano, con Obregón, pues el gobierno de Obregón, que había hecho un esfuerzo en meses anteriores más o menos fuerte por hacer realidad la nueva realidad constitucional, pues se decide dar la vuelta y mirar para otro lado, y se mantienen las concesiones. Sin embargo, las empresas saben que hay estrés fácil, entonces dejan de invertir en exploración, y el país, si bien va a ver que su producción se incremente hacia mediados de la década de los años 20, México se convirtió en el segundo productor de petróleo en todo el mundo, solo después de Estados Unidos. Estos yacimientos van a empezar a declinar en la segunda mitad de la década de los 20, porque ya no hay mayor inversión en exploración. Las compañías están extrayendo, además aceleradamente, lo que de las concesiones que tienen, y se están trasladando a Venezuela, donde la dictadura les empieza a dar mejores condiciones. Por eso cuando llega el Estado mexicano, mientras tanto, sigue ampliando sus capacidades. Se crea el Departamento del Petróleo en 1919, dentro de la Secretaría de Fomento Industrial. Después se crearía la Administración General del Petróleo Nacional en los primeros años de la década de los 20, 1922 o 23, y finalmente en 1935 se crearía Petromex, la primera empresa pública mexicana petrolera, para explotar el yacimiento de Poza Rica. Y en 38, la historia que conocemos, la expropiación el 18 de marzo, y el 7 de junio se crean Petróleos Mexicanos. ¿Qué ocurre desde la creación de Petróleos Mexicanos y durante todo este periodo que se conoce como el desarrollo estabilizador, ¿no? Donde México vivió con grandes tasas de crecimiento y baja inflación? El crecimiento promedio del país en esos 40 años fue del 6.3%, un crecimiento que nos hace salivar ahora que crecemos a menos del 1%, ¿no? Y en todo ese periodo el sector petrolero era fundamentalmente, tuvo una utilización estrictamente industrial, ¿no? Petróleos Mexicanos era el responsable de garantizar el abasto de hidrocarburos y derivados a la economía nacional, además de tener, si pudiéramos ver una línea de producción, veríamos que hay un crecimiento ligero, sostenido pero muy ligero, mientras que se van creando con el tiempo las diversas instalaciones, algunos complejos petroquímicos, plantas de amoníaco, en fin, el país empieza, las refinerías, empieza a procesar su crudo, pero fundamentalmente México fue en toda esta etapa un país autosuficiente, ¿no? Esto se termina
hacia 1971, cuando la producción nacional ya no es suficiente para satisfacer la demanda del país, y durante 2 años, un breve lapso de 2 años, México se convierte en un país marginalmente importador. No eran grandes cantidades, pero produjimos. En 1973, cuando se vino la crisis del embargo petrolero de los países árabes a Estados Unidos, se cuadruplica el precio del crudo en menos de un mes, y entonces se vuelve rentable ir hacia nuevos horizontes geológicos. Por eso es que se empieza a explotar nuestro yacimiento de Cantarell. Son los años en los que Cantarell empieza a desarrollarse, más allá de la leyenda del pescador, y somos un país que es mitad leyenda. Ahorita que hablabas de mitos y realidades, el primer mito, no, el pescador Cantarell no descubrió el yacimiento, ese fue un descubrimiento de los geólogos de petróleos mexicanos. No se desarrollaba porque no era costeable y porque no teníamos la tecnología. Hasta los primeros años de los años 70, de la década de los años 70, México producía todo en tierra. Nuestras grandes zonas productoras eran la legendaria Faja de Oro, ¿no? Sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, la parte de la Huasteca, donde empezó la vida petrolera, y las cuencas del sureste, del sur de Veracruz, ya por mi tierra, y parte de Tabasco. Ahí estaba la cuasi totalidad de la producción petrolera. No producíamos en el mar, no teníamos la tecnología. Yo de esta etapa lo que rescataría es no solamente que se volvió rentable, sino que el país se atrevió. Era una época en que el país todavía, nuestro país se atrevía a hacer estas cosas, era completamente novedoso, ¿no? Entonces ir a explotar el yacimiento de Cantarell, insisto, si la historia es cierta de los vecinos Cantarell, que recogió muestras, fue a Coatzacoalcos, de hecho, alguien a quien yo tuve el gusto de conocer, incluso fue jefe de mi madre, el señor Rafael Marquet, fue quien lo recibió y lo llevó al área de geología. Los geólogos corroboraron lo que ellos ya sabían, ¿no? pero fue muy bonita la historia. A nosotros de niños nos llevaron al señor Cantarell en calidad de héroe nacional, a la explanada de la escuela primaria en la que yo estudié, el artículo 123. Entonces, pero lo más allá del mito, primer mito, Cantarell, la realidad es que se inicia la etapa con la llegada de José López Portillo a la presidencia y de Jorge Díaz Serrano a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, la gran etapa del boom petrolero de la que platicamos cuando se veía el capote por todos lados en Coatzacoalcos, ¿no? Se invierte, se desarrolla México. México en esa etapa podríamos decir que tuvo una breve e intensa etapa de país petrolero, ¿no? Un gran amigo, Ángel de la Vega, investigador emérito de economía, sostiene con razón que hay países petroleros, países que venden petróleo y países que tienen petróleo. México había sido un país que tenía petróleo durante 40 años, nos convertimos en un país que vendió petróleo y 4 años, de 1977 a 81, en un país petrolero. ¿Qué quiere decir convertirse en un país petrolero? Quiere decir que en esos años el 80% de las exportaciones del país eran de origen petrolero, el 45% del presupuesto era de origen petrolero y el 20% de los ingresos fiscales también tenían origen petrolero. El 20% del Producto Interno Bruto, era de origen petrolero del país, ¿no? Cuando en el desarrollo estabilizador el sector petrolero no llegaba a representar ni el 1% del Producto Interno Bruto, ni el 10% de los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, esos 4 años son muy intensos, terminan en 1981 de manera abrupta. Algunos tenemos edad para recordar la crisis, aunque éramos muy jóvenes, aquello de defender el peso como un perro, ¿no? Después de que nos habían prometido administrar la abundancia y demás. Bueno, termina de manera abrupta cuando se caen los precios del crudo y se incrementan las tasas de interés y nuestro país se queda colgado de la brocha, porque se habían invertido grandes cantidades en proyectos, algunos que siguen de pie, los complejos petroquímicos Cangrejera, Morelos, otros se tuvieron que cancelar, como el complejo petroquímico de Lustión, muchos elefantes blancos también, hubo ese gran derroche. Bueno, quienes tenemos más de 50 años de edad recordamos la megalomanía de José López Portillo y la grandilocuencia, ¿no? Sería el despilfarro. Entonces,
Eso se termina en 81 y ese es un punto clave para todo lo que vamos a platicar con más detalle. ¿Por qué? Porque con la crisis de 1981, el país que de por sí ya había pospuesto una reforma fiscal que era necesaria desde el agotamiento del modelo agroexportador, ¿no? Que fue el que financió a la industrialización por sustitución de importaciones propia del desarrollo estabilizador. En lugar de eso apareció el petróleo, los venenos del diablo, dijera el poeta, y se apostó por la renta petrolera. Y la renta petrolera sustituyó esta reforma fiscal. Okay. De tal suerte que la renta petrolera terminó siendo un mecanismo, se terminó instituyendo un mecanismo indirecto de apropiación de la renta por la vía de no gravar a la riqueza, a los que más tienen. Y esto se agota con la crisis del 81 y Pemex se convierte entonces en la principal fuente de ingresos fiscales. ¿Qué significó eso en la práctica? Significó que se privilegiaron las inversiones para producir petróleo, para explorar, desarrollar, producir petróleo, y se empezaron a dejar de lado las inversiones para transformarlo industrialmente. Y eso tuvo como consecuencia con el tiempo, por aquí el sector petrolero nada es inmediato, con el tiempo lo que ocurrió es que el país tuvo una enorme dependencia de los ingresos petroleros, se hizo el círculo vicioso de entonces de no invertir, que son inversiones de retornos marginales y largos, bueno, no marginales, pero mucho menores. Petrolero es un sector de renta, ¿no? Es decir, no se cotiza el petróleo por su costo de producción, sino por las circunstancias específicas, por las rentas específicas de tierra, de ubicación, de todo. Entonces, se empezó a abandonar todo el eslabón de la transformación industrial, empezaron a perderse, a dejarse de dar los mantenimientos necesarios a las refinerías, por ejemplo. A mí me tocó como asesor en la Cámara de Diputados ver cómo se aprobaba un presupuesto en el 2005 con 0 pesos, 0 centavos para mantenimiento y refinación de Pemex. O sea, no 2 pesos, no 3 pesos, 0. Entonces, por supuesto, después se tenían que jalar de otras partidas, pero la planeación se vuelve imposible cuando tu presupuesto es 0. Entonces, empezamos a ver, además, una sobreexplotación de los yacimientos, un proyecto en particular que ha sido trágico, la inyección de nitrógeno en Cantarell, con la única intención, con la intención original de mantener la presión, pero después de aumentarla para acelerar la explotación, y en efecto, hacia 2004 Cantarell producía por sí mismo 2 millones de barriles diarios, y la producción total del país fue de 3.4 millones de barriles diarios, como promedio en el año, lo cual quiere decir que hubo picos de 3.6 millones más o menos, ¿no? Entonces, eso provocó la rápida declinación de Cantarell, la pérdida de un volumen importante que se hace difícil recuperar, la contaminación del gas con nitrógeno, lo cual le quita capacidad calorífica, y empezamos a ver los graves problemas que tuvo ya Pemex, a pesar de que tuvo una época con alta bonanza. Pemex fue sujeto de un régimen fiscal totalmente confiscatorio. Entre 1983 y 2023, Pemex entregó al fisco el 55% de sus ingresos, que equivalió al 113% de sus utilidades, es decir, se tuvo que endeudar tan solo para pagar los derechos y los impuestos. Además, no solamente era cuánto pagaba, sino cómo pagaba. Durante más de 20 años Pemex pagó impuestos diarios, semanales y mensuales, o sea, eran lo que lo ponía por el flujo de efectivo, ¿no? Severos problemas. Cuando el precio superaba el precio estimado para el presupuesto, Pemex no recibía ningún centavo de ese diferencial. Como no tiene autonomía de gestión, muchas veces se le congelaban partidas con el único fin de que la carátula general del gobierno se viera menos deficitaria. Entonces todo eso fue generando grandes dificultades, de tal suerte que para 2018, cuando llega Andrés Manuel a la presidencia, tenemos una caída ya importante en la producción petrolera. Se había hecho ya una reforma que abrió el sector de la exploración y producción, se dieron condiciones ventajosas para las licitaciones de ciertas empresas. A Petróleos Mexicanos se le empezó a
sujetar a una regulación asimétrica para dar ventajas a sus competidores en diversos eslabones de la cadena, sobre todo a partir de la transformación industrial, la distribución y comercialización. La petroquímica está completamente abandonada, ¿no? De toda la capacidad instalada de refinación se utilizaba solamente el 28%, o sea, la producción de petrolíferos había caído por debajo de los 600,000 barriles diarios, cuando al inicio del ciclo producía cerca de 1,5 millones de barriles diarios de todos los tipos de petrolíferos. La situación financiera empezaba a ser delicada. Durante el régimen de Peña Nieto se endeudó a Petróleos Mexicanos, casi se duplicó la deuda, y todo el objetivo era ni siquiera mayor inversión, sino que el gobierno no se endeudara tanto, ¿no? Entonces la deuda del país fue asumida, muy buena parte del incremento de la deuda por Petróleos Mexicanos a partir de estos juegos que comentábamos derivados de la falta de autonomía. Entonces llegamos a esa situación y se empezó a dar mayor inversión a Pemex, a buscar reducir el régimen fiscal a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, se hizo de manera insuficiente, no se institucionalizaron los apoyos, esto se hacía año con año en las leyes de ingresos, y finalmente hubo una apuesta por un lado se adquirió la otra mitad de una refinería. Deer Park ya le pertenecía el 49.1% a Petróleos Mexicanos y se compró el resto, ¿no? 50.9%, y con eso Pemex adquirió esta refinería, que en general opera bien, tiene pérdidas de vez en cuando como todas las refinerías, pero es una buena refinería, y se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas, y se cometió, a mi juicio, lo que es un error derivado del efectismo político, que es lo que se conoce como la exploración de jardín, ¿no? Para frenar rápidamente la caída de la producción, lo que se hace es no seguir explorando nuevos horizontes geológicos, sino en las zonas aledañas a los campos ya descubiertos, que en términos geoestadísticos tienen mayor posibilidad de contener yacimientos, pero también por definición son más pequeños y con una declinación más rápida, que fue justo lo que ocurrió. Ni siquiera se revirtió la tendencia, solo se estabilizó la producción, después volvió a caer porque esos campos se sobreexplotaron muy rápidamente. La quema de gas se convirtió en un problema porque no se invirtió en la infraestructura necesaria para separar el nitrógeno, que vuelve que es un gas inerte, y entonces reduce la capacidad calorífica del gas, y hay una quema tremenda de gas. Se está quemando prácticamente el 8% del gas que se produce, al tiempo que tenemos una gran dependencia del gas. Nuestra dependencia en gas es mucho mayor que nuestra dependencia en gasolinas, por ejemplo, y se hizo esta apuesta que yo sigo sin comprender sobre los subsidios a las gasolinas, que son terriblemente regresivos. De 1958 a 1973 los precios de las gasolinas se congelaron. Se descongelaron en 1973 porque al cuadruplicarse el precio del crudo ya era imposible mantener el precio de las gasolinas, ¿no? Para retomar la alegoría, la metáfora de las naranjas, si el precio de la naranja se te cuadruplica, pues no puedes mantener el mismo precio del jugo, que a lo mejor ya te van a salir más caras las naranjas que el jugo, ¿no? Así que el caldo que las albóndigas. Entonces tienes que aumentar el precio. Eso ocurrió, lo hizo Echeverría, ¿no? Se liberó el precio de las gasolinas, y desde entonces ningún gobierno ha hecho la pedagogía de lo regresivo que significa en un país como el nuestro, con la distribución del ingreso que tiene, subsidiar las gasolinas. Uno, tiene efectos en términos ambientales, porque entonces no hay un uso racional, no se incentiva lo suficiente el desarrollo del transporte público, y además se sacrifican grandes ingresos fiscales, ¿no? Eso lo hicieron todos los gobiernos. El gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, en todo su sexenio destinó 700,000 millones de pesos para que las gasolinas no subieran tanto. En un solo año, en 2012, destinó 348,000 millones de pesos. En el sexenio de Andrés Manuel, durante todo el sexenio,
se destinaron 648 mil millones de pesos para cumplir la promesa de que los gasolinas no subieran en términos reales. Eso es importante, no en términos nominales, es decir, ya considerando la inflación. Efectivamente, las gasolinas no subieron más que la inflación. Sin embargo, el costo fiscal, para que tengamos una idea, en solo un año, en 2022, los subsidios a las gasolinas fueron por 400 mil millones de pesos. Eso costó la refinería de Dos Bocas. Eso es prácticamente el presupuesto de ese año de la Secretaría de Bienestar. O sea, todos los programas sociales se hubieran podido pagar con ese subsidio, prácticamente, ¿no? Entonces, además, ya al final del sexenio, el combustible automotriz que menos subió fue la Premium, la que utiliza la gente con autos nuevos y modernos. O sea, es terriblemente regresivo, no hay ninguna prueba empírica de que controle la inflación siguió creciendo mucho más, ¿no? Entonces, creo que es momento de replantearnos esto. Yo creo que una parte de IEPS, en lugar de subsidiar el consumo de las familias más adineradas, la Premium no tiene justificación. Como dice un buen amigo mío, pues el que tiene para el whisky tiene para los hielitos, ¿no? O sea, nadie se compra un Macallan single malt y luego llora porque el precio de la bolsita subió 3 pesos. Claro. Eso no se vale, ¿no? Esto lo tomas sin hielo, en todo caso. Y ese sacrificio fiscal es tremendamente regresivo. La propia Secretaría de Hacienda calculó que el 70% de los beneficios recayeron en el primer decil, es decir, que tiene más ingresos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tendría que hacerse en esa materia es dirigir esos esfuerzos a la ampliación del transporte público. Miren, si en la Ciudad de México hubiera un impuesto de 50 centavos por litro de gasolina consumido en la ciudad, se recaudaría, que eso incrementa 40 pesos el precio de un tanque. Eso recaudaría más de 4,000 millones de pesos al año. Eso es la cuarta parte del presupuesto del metro. Entonces, se podría aumentar en una cuarta parte el presupuesto del metro para darle mejor mantenimiento a los que lo usamos cotidianamente, sabemos que hace falta, ¿no? Para ampliar la red, con lo cual más gente lo utilizaría, porque mucha gente que estaría dispuesta a usarlo, pues no lo hace porque no le queda o cerca de su casa, o cerca de su trabajo, o cerca de su lugar de estudios. Entonces, pues, se vuelve poco práctico. Entonces, para impulsar el desarrollo público, y sobre todo, también es una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Un mecanismo no es el único, pero también es un mecanismo importante. Ahora, sobre los temas ambientales, aquí hay que replantear el diseño institucional. La ASEA, que es la agencia encargada de regular los temas ambientales del sector, es una agencia con poca capacidad técnica, política, económica, jurídica, ¿no? Hoy por hoy regula prácticamente a petróleos mexicanos, pero conforme vayan haciéndose más relevantes otros actores, los sectores privados que obtuvieron contratos, que están actuando a raíz de la reforma de 2013 y 2014, pues entonces se necesita que tenga una mayor fortaleza para poder regular adecuadamente en materia ambiental a todo el sector, ¿no? Creo que ese es uno de los tantos retos que están por delante. Ahora, por último, bueno, unas palabras sobre el paquete que presentó la Presidenta de la República. Sin duda tiene el mérito de darle coherencia al marco jurídico con la orientación de la política energética. Un grave problema en la administración pasada fue que se cambió radicalmente de manera muy importante la política petrolera en particular, pero no se modificó el marco jurídico. Entonces, por eso muchas políticas públicas que se quisieron implementar terminaron siendo judicializadas y caímos en el peor de los mundos, porque ni había certeza jurídica para el gobierno mismo, porque al no modificar el marco jurídico, pues necesariamente las políticas públicas, las más importantes, las que significaban un mayor cambio, pues iban a enfrentarse a ese marco regulatorio y jurídico, y para los inversionistas porque nunca sabían si se iban a respetar o no las condiciones que
con razón o sin ella, con ventaja o sin ventaja, finalmente eran las condiciones que el Estado mexicano como tal había pactado con ellos. Entonces, creo que se subsana, hay elementos de avance importantes, en el caso de Petróleos Mexicanos, el que se le permita tener asignaciones de desarrollo mixto donde Pemex escoja a sus aliados es un avance importante, es un avance importante buscar la planeación vinculante. Nuestro país ha sido muy malo para planificar. Los planes nacionales de desarrollo no pasan de ser una pieza literaria que después ya nadie lee. Entonces, hacen planes, programas sectoriales para cumplir, pero no como una guía, como una hoja de ruta concreta, ¿no? Para ejecutar. Exacto, en esa parte no hay seguimientos, si no se cumplen a nadie le importa, no hay sanciones. Entonces esperamos que ahora sí haya. Me preocupa que este fortalecimiento, que en principio es adecuado a la Secretaría de Energía, vaya a ir más allá de la gobernanza, es decir, que empiece a invadir espacios de la administración misma de Pemex, o de la CFE, eso sí sería un grave error. O sea, la Secretaría debe ser muy sólida para diseñar e implementar las políticas públicas, la estrategia general energética del país, pero la administración, en sentido contrario, de las empresas principales, Pemex, debe ir por un mayor margen, ¿no? de autonomía para ejecutar lo que se les dicte que tengan que ejecutar, Claro. Pero pensando más en la lógica de las empresas. Creo que esas son las partes que aún se tendrán que revisar, las composiciones de los consejos de administración también, para hacer efectiva este mayor grado de autonomía. Y pues en general lo que podríamos esperar es que hacia finales de este sexenio se sienten las bases, o sea, no esté resuelto el problema. Tenemos un grave problema, por ejemplo, eso sí esperemos que estén resueltos los de corto plazo, la deuda a proveedores, que es enorme, ¿no? Son 506 millones de pesos, es 1.6, casi 1.7 veces un punto del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, es un problema a corto plazo que se tiene que resolver y se tienen que dar las bases, yo esperaría hacia finales del sexenio, para un crecimiento ya más saludable, sostenible y en el proceso de transición energética del sector petrolero. Pero eso va a requerir no solamente de la calidad de las políticas públicas que se implementen, sino de la coherencia del conjunto del sector. Entonces creo que yo podría decir en un 18 de marzo a reserva de cualquier duda específica que quisieran plantear. Pues gracias por todo este recorrido que nos haces, tanto histórico como del tema básico, ¿no? Del petróleo, de cómo funcionó desde su origen. Y bueno, yo te preguntaría entonces, vamos por buen camino con estas medidas que se han tomado, porque ahorita que mencionas al final casi, sí sería importante que en este caso, por ejemplo, gente como tú, ¿no? Los que se dedican a esto desde sus áreas, fueran los que generaran las políticas que hay que implementar y no los legisladores, ¿no? Porque ellos lo hacen desde otra óptica, desde otra perspectiva, inclusive de tema de seguir en el poder cierta, o sea, X fracción, ¿no? Y llamar a votos. Pero tuvimos ahora como un mes, algo así, también un tema con el INTA, el Instituto Mexicano de Tratamiento al Agua, entonces, de esa tecnología, perdón. Entonces, eso sería lo propio, ¿no? Que cada área, por ejemplo, el agua, que el petróleo, en fin, tuviera en sus manos esta responsabilidad de generar proyectos, propuestas, para que los legisladores pues las llevaran a efecto y se pudieran incluir en los presupuestos públicos de cada año. Porque pues como luego no se da la atención, como nos comentaban en aquella ocasión los compañeros del INTA, se les fue reduciendo el presupuesto, como ahorita vemos acá también, no por este gobierno, pero como se les fue mermando, ¿no? Digamos, cerrándoles el agua de pues, recursos a petróleos, bueno, a Pemex.
Entonces, pues fue cayendo en un barranco pues muy difícil de salir. Y entonces, ahorita la pregunta va en este sentido: ¿cómo vamos en cuestión a estas medidas que actualmente se han hecho? Pues ya olvidemos al presidente pasado, ¿no? Sino ahorita la presidenta actual, cómo está funcionando, si nos comentas más o menos, perdón, que vamos bien, pero sí se está dando aquello de Dos Bocas, que estaba precisamente Rocío Nale como secretaria de Energía en el sexenio pasado, como que se abocó ella específicamente a atender este desarrollo de Dos Bocas. ¿Sí se cumplió realmente con el objetivo? O sea, sí vamos como que cumpliendo, o van pues cumpliendo con sus metas, o hay rezagos, o pues por ahí hay algo que nos preocupe como ciudadanos en el tema pues del petróleo, por favor. Sí, a ver, es temprano para evaluar obviamente las medidas que se están tomando. A mi juicio, al menos los objetivos que se están planteando son adecuados. Fundamentalmente, por ejemplo, el rescate de la petroquímica. Todavía no vemos, hay apenas un proyecto ahí de la refinería petroquímica en Cangrejera, que tiene que ver con la construcción de una infraestructura que pueda unir. Hay 20 kilómetros apenas entre el complejo petroquímico de Cangrejera y la refinería de Minatitlán. Okay. La idea es crear sinergia entre ambas instalaciones. No olvidemos, esto es importante subrayarlo, que la petroquímica va a ser el último gran nicho del sector de los hidrocarburos. Esta transmisión, la ropa que traemos, todo es posible gracias a elementos petroquímicos, ¿no? Claro. Si, vamos, la vida cotidiana no se entiende sin la petroquímica. Sí. Entonces, de hecho, en buena medida, la transición energética significa ir empleando los hidrocarburos menos como combustible y más como materia prima, Okay. sobre todo para la petroquímica, ¿no? Eso va a ser, sin duda, de ahí salen hasta medicinas, plásticos, en fin, hay todo, ¿no? Entonces, por eso también hay que decirlo, cuando se imagina uno un mundo sin petróleo, pues la verdad es que no va a ocurrir. Las refinerías mismas producen toda una serie de elementos. Piensen ustedes en el gas LP. Claro. ¿No? El 80% de los hogares en México consumen gas LP, no gas natural, pero el otro 20% es gas natural, leña y otros para hacer la vida cotidiana, pero 80% de gas LP se produce ahí. La turbocina que utilizan los aviones, pues lo seguirán utilizando muchos años. Asfaltenos, digo, de verdad, ya no vamos a pavimentar calles, ¿no? Por supuesto, asfaltenos, precursores, parafinas, sí. O sea, todo lo que son pinturas, todos los cosméticos, todos se derivan de materias primas. Entonces, eso va a seguir. Aquí eso me parece que es un objetivo muy importante, poner el acento ahora en la petroquímica. Yo esperaría también la parte de gasto, de no he visto, hay claramente la conciencia de la vulnerabilidad en materia de gas, falta ver, ¿no? Digo que es todavía muy temprano para evaluar. Los objetivos parecen adecuados. Yo confío, además, hay un nuevo equipo, en el caso de Petróleos Mexicanos, que cabeza el doctor Víctor Rodríguez Padilla, maestro, alguien que conoce en profundidad todo el sector de hidrocarburos, pero que además conoce el sector eléctrico y además en los últimos años ha trabajado sobre transición energética. Entonces creo que en ese sentido se está dando un buen equipo directivo. Para el caso de Dos Bocas, yo siempre he sostenido que se invirtieron las prioridades. Se terminó fetichizando lo que es un objetivo de política pública. El objetivo de política pública era, a lo que es lo correcto, reducir nuestra dependencia en materia de petrolíferos en general, de combustibles automotrices en particular, porque incluso el propio Consejo Mundial de Energía, por ejemplo, sugiere, recomienda
que los países produzcan al menos el 70% de sus combustibles dentro de su propio territorio. Nosotros estábamos justo a la inversa, producíamos en 2018 el 28%, como señalamos. Entonces, había una gran dependencia. Había quizás primero que haber empezado, bueno, ya lo decimos en todo el pasado, ¿no? Pero muchos lo dijimos en su momento, por eso lo reiteramos ahora, ¿no? Todo lo que se hizo de dar mantenimientos, faltan incluso, ahí se quedó corto porque más que mantenimiento había que modernizar la refinería. Las refinerías son completamente modernizables. Colombia hace 2 años se terminó de modernizar una refinería que tiene más de 120 años, ¿no? Y está funcionando impecablemente. Entonces, hacia allá tenemos que hacer, cumplir normas. Nuestras refinerías están funcionando sin respetar las normas ambientales en materia de emisiones de azufre, por ejemplo. Entonces eso, y no necesitan grandes inversiones para lo que son las inversiones en esa materia, ¿no? Hay quien estima que con 1.000 millones de pesos se podrían adecuar las plantas recuperadoras de azufre. Y en el caso específico de Dos Bocas, lo que era el objetivo, insisto, de política pública era reducir nuestra dependencia, no construir una refinería de 340,000 en el municipio de Paraíso. Ese es un instrumento, nada más. Ese era el instrumento, pero se le dio más peso al instrumento y dentro de eso además se le dio, parte del discurso político, mayor relevancia al tiempo y al costo de construcción. Bueno, lo importante es que entre en funcionamiento, ¿no? Y en ese sentido se saltaron etapas de planeación que son fundamentales. Aquí sí, como decían las abuelitas, despacio porque voy deprisa, ¿no? Si en una obra tan compleja, aún siguiendo rigurosamente las metodologías existentes de planificación, siempre brota algo. Claro. Pensemos, Dos Bocas hay que construir, ensamblar más de 900,000 piezas, ¿no? Y se requería una planeación muy a detalle mientras se podían estar reparando o haciendo más eficientes las otras refinerías. Sin embargo, se optó por atacar. Y ahora enfrentamos las dificultades de que el arranque sea armónico, ¿no? Supongo que con las prisas desde el inicio no se proyectaron elementos que son fundamentales, como el gasoducto, como las instalaciones para desalojar los productos, ¿no? Las plantas de cogeneración, lo que se llama la casa de fuerza, ¿no? la generación eléctrica misma de la refinería, en fin. Creo que hubo cierta precipitación y eso hace más delicada la puesta en marcha de la refinería. Cuando funcione, y lo esperaría que funcionara a finales de este año, principios, va a ser sin duda importante para el país. Pemex estará en condición de abastecer el mercado interno con su producción dentro y fuera del país. Hoy habría 7 refinerías en el país, una en Texas, pero sí se pudo sin duda haber hecho de mejor manera, ¿no? Y sobre todo siguiendo todos estos temas, estos aspectos de la planeación que son fundamentales en obras tan complejas. Pues muchas gracias por todas las explicaciones, porque ya con esto pues salimos luego de dudas que escuchamos alguna versión que esto está mal o aquello, pero no sabemos por qué, ¿no? Entonces ahorita pues sin filias ni folias, ¿verdad? Pues nos dan una versión más real, más no digamos académica, sino científica de todo lo que está pasando, y pues creo que así debe funcionar en todo, ¿no? Debemos tener claridad en las cosas para poderlas entender, ¿no? No solo criticar o de plano rechazar, sino pues para poderlas entender y dar precisamente tiempo a que las cosas se vayan acomodando, ¿no? Pues algo más que nos quieras comentar, doctor, porque bueno, hoy escuché, tenías un día muy ajetreado con tus, ahora sí que todo el mundo te quiere a ti para que nos alumbres en este día de 18 de marzo en estos temas del petróleo. Entonces, algo más que tú nos quieras compartir, que quede por ahí, que nos quieras hacer de nuestro conocimiento, por favor. Sí, para cerrar y como mensaje final,
recordando mis orígenes como físico, claro. A mí me parece que un faltante, incluso en el paquete legislativo que envió la presidenta hace muchos años, pero es hora ya de cubrir ese faltante, claro. es el impulso a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos. Sí. Tenemos institutos en todo el sector, el Instituto Mexicano del Petróleo, de investigaciones nucleares, de energías limpias, ¿no? Son institutos que deben rescatarse en algunos casos, pero ha sido en particular el ININ, el INEM. El IMP tuvo una muy mala época, pero por fortuna, el IMP poniéndose Benz, IMP benefició mucho la construcción de Dos Bocas en términos económicos, pero tenemos que replantear cuál es la función de los institutos, cómo hacen sinergias con nuestras dos empresas, Pemex y la CFE. Tenemos que dedicar mayor inversión a la investigación científica. Tenemos incluso que empezar por algo muy sencillo. Cuando se eliminaron los fideicomisos, se eliminaron también los fondos de investigación de la Secretaría de Energía y el entonces CONACYT, ¿no? Para energías renovables y para hidrocarburos, y se dijo que en 6 meses iban a estar las reglas de operación. Han pasado 4 años y no están. Entonces todo lo que falta es hacer reglas de operación para que haya ese fondo insuficiente, pero al menos importante. Claro. En México se destina el 0.65% de la renta petrolera para investigación. Deberíamos incrementarlo al 1% del valor de la producción. Claro. Creo que eso sería importante para formar nuestros cuadros. Yo, y con esto cerraría, yo siempre he sostenido, y es donde quiera que me paro y toco el tema, termino diciendo que para mí es una derrota histórica para un país como el nuestro, con 125 años de historia petrolera, y que terminemos insertándonos en el mercado petrolero internacional solo por nuestro potencial geológico y ya no por nuestras capacidades tecnológicas, por la gestión. Creo que hay que recuperarlo. Todo esto de largo plazo, pero también esa visión de largo plazo es fundamental. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder dirigirme a los compañeros y a las compañeras de lucha. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ti, doctor, por esta explicación tan, diría yo, profunda. Porque pues sí, es un tema importante el petróleo, y luego cuando vienen estas fechas, por ejemplo, el día de hoy, pues ahora sí que la expropiación, ahí nos quedamos, ¿no? Y luego no estamos como que, diría yo, actualizados en temas como este. Entonces, qué bueno, qué fortuna que pudiste venir, y pues a lo mejor más adelante podrías apoyarnos con alguna mesa. Claro. Porque precisamente tú que manejas esto del petróleo, que estás ahí también con esto que nos comentas de electricidad, de la investigación y demás, con los compañeros que también luego nos hacen favor de venir, de energía nuclear, de otras energías, para que podamos también ver o ir viendo o ir entendiendo cómo estamos o cómo podríamos, ¿no?, los ciudadanos también tomar en cuenta este camino que ahorita tú nos mencionas, pues apoyar más a que haya más presupuestos, ¿no?, para investigación, desarrollo, tecnología y demás, que hacen falta para que podamos realmente llegar a buen camino, y no nos quedemos nada más con los recuerdos de las cosas que fueron antes, pues muy heroicas, y que tuvimos un periodo muy bueno, como dices, como país petrolero, sino que podamos pues buscar estar más competitivos, quizás sería la palabra, en estas áreas de investigadores, que pues aquí tenemos un ejemplo de los talentos que hay en nuestro país, que gracias a Dios, los ha habido, los hay, los seguirá viendo, y pues nada más dar el apoyo desde el gobierno, pues con los presupuestos, ¿no?, para que esto se pueda desarrollar y se pueda atender de una manera más pertinente, tal vez. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues te dejo el micrófono para irle a apagar allá, pero mil gracias por tu atención, y estamos aquí nuevamente, esperando se puedan suscribir
porque vean nada más el nivel de académicos, de especialistas que traemos, como el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, que nos hace favor con toda su experiencia y demás de venir a este humilde canal. Como decía Clavillazo, no más. Bueno, Sí. pues muchísimas Pues, gracias y muy buenas noches.